Nadie podía creerlo. Belén Esteban, la autoproclamada princesa del pueblo, volvía a estar en el centro del huracán mediático, y esta vez el escándalo no tenía nada que ver con su vida sentimental ni con sus disputas televisivas, sino con algo mucho más turbio, una supuesta estafa en la que, según algunos, habría involucrado sin querer, o quizá no tan sin querer, a su amiga Toñi Moreno. Todo comenzó de la manera más inesperada, cuando un comentario aparentemente inocente en un programa derivó en una explosión de acusaciones, lágrimas y llamadas frenéticas detrás de cámaras. Belén, acostumbrada a que se la señale por casi todo, no imaginaba que ese episodio iba a sacudir los cimientos de su imagen pública, ni que el nombre de su hija Andrea Janeiro y el de su ex, Jesulín de Ubrique, volverían a colocarse en el ojo del huracán. Durante días, los pasillos de Telecinco hervían con rumores. Algunos hablaban de un negocio mal gestionado, otros de una campaña publicitaria que no había salido como se esperaba, y los más atrevidos aseguraban que había dinero de por medio, contratos sin cumplir y un enfado monumental por parte de Toñi Moreno. Belén, con su carácter impulsivo y su tendencia a reaccionar sin filtro, acabó haciendo lo que siempre hace cuando se siente acorralada: explotar en directo. Todo se desencadenó durante una entrevista en la que Toñi, con su habitual tono cercano pero incisivo, le preguntó a Belén cómo llevaba la exposición mediática de su hija, Andrea. La pregunta, simple en apariencia, tocó una fibra extremadamente sensible. Belén se tensó, su mirada se endureció, y en cuestión de segundos, la conversación viró hacia un terreno que nadie en el plató sabía cómo controlar. «De mi hija no se habla», dijo Belén con la voz quebrada pero firme, aunque sus ojos ya destilaban una mezcla de rabia y dolor. Toñi intentó reconducir el momento, pero Belén siguió: «Estoy harta de que la metan en cosas que no tienen que ver con ella, harta de que se cuestione cada paso que doy por protegerla». Lo que nadie esperaba era que, tras ese arrebato emocional, comenzaran a salir a la luz detalles de un supuesto proyecto conjunto entre ambas presentadoras, una iniciativa solidaria que, según se decía, había terminado en un lío monumental de dinero, egos y malentendidos. La historia detrás de esa estafa era compleja. Meses antes, Belén y Toñi habían acordado colaborar en una campaña de apoyo a familias con bajos recursos. Belén, muy comprometida con causas sociales, había puesto su imagen y su entusiasmo al servicio de la iniciativa. Toñi, por su parte, había hecho lo mismo desde su productora. Todo parecía ir bien, hasta que los fondos recaudados empezaron a desaparecer misteriosamente. Lo que en un principio parecía un error administrativo se transformó pronto en un campo de batalla. Toñi se enteró por terceros de que parte del dinero destinado a los beneficiarios había terminado en una cuenta vinculada a una empresa de la que Belén figuraba como socia. Al principio no quiso creerlo. Conocía a Belén desde hacía años, había compartido platós, confesiones y hasta momentos de llanto auténtico. Pero cuando los documentos llegaron a sus manos, la decepción fue absoluta. El escándalo estalló cuando alguien filtró la información a un medio digital. El titular fue demoledor: Belén Esteban y Toñi Moreno, enfrentadas por un fraude solidario. En cuestión de horas, las redes sociales ardieron. Los seguidores de Belén la defendían a capa y espada, asegurando que todo era una trampa de quienes querían hundirla. Pero otros exigían explicaciones. Belén, que siempre ha presumido de decir la verdad sin filtros, se encontraba en una situación límite. Por un lado, sabía que debía dar la cara; por otro, temía que cualquier palabra suya pudiera interpretarse como una admisión de culpa. Toñi, mientras tanto, intentaba mantener la calma. No es una mujer de enfrentamientos públicos, pero el daño estaba hecho. Su equipo la presionaba para que hiciera una declaración formal y se desvinculara por completo de Belén. Sin embargo, ella todavía guardaba un resquicio de cariño y respeto hacia su amiga.
No puedo creer que me haya hecho esto, dijo en privado, entre lágrimas, según contó después una persona de su entorno. Pero las cámaras no esperaban, y el público exigía una explicación. La tensión entre ambas creció cuando Belén, en un intento desesperado por frenar la ola de críticas, decidió dar una entrevista exclusiva en la que lanzó una acusación que nadie vio venir. Yo no me he quedado con nada. Si hay alguien que ha gestionado mal las cosas, que dé la cara. A mí me intentan colgar un muerto que no es mío, y no lo voy a permitir. Aunque no mencionó directamente a Toñi, muchos interpretaron sus palabras como una indirecta hacia ella. A partir de ese momento, la relación entre ambas se rompió de manera irreversible. El conflicto adquirió un matiz aún más delicado cuando se mencionó, una vez más, a Andrea Janeiro. Un periodista insinuó que parte del dinero habría sido utilizado para cubrir gastos personales de Belén relacionados con su hija, lo que desató la furia de la colaboradora. «A mi hija la dejáis en paz», gritó en el plató de Ni que fuéramos Sálvame, mientras golpeaba la mesa con el puño. La escena fue tan intensa que el vídeo se hizo viral en cuestión de minutos. Belén, entre lágrimas, acusó a algunos compañeros de querer destruirla y aseguró que todo era una campaña para ensuciar su nombre. Pero la audiencia, acostumbrada a sus arrebatos, empezó a dividirse. ¿Era víctima o verdugo? En los días siguientes, los programas del Corazón dedicaron horas enteras al tema. Los colaboradores se enzarzaban en debates acalorados. Algunos defendían la honestidad de Belén, recordando su trayectoria y su generosidad en numerosas causas. Otros, en cambio, afirmaban que había perdido el control y que su entorno le estaba haciendo más mal que bien. Mientras tanto, Toñi Moreno guardaba silencio, un silencio que muchos interpretaron como el de quien tiene la verdad de su lado. Sin embargo, fuentes cercanas aseguraban que estaba devastada, no solo por el daño a su reputación, sino porque se sentía traicionada por alguien en quien había confiado plenamente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Belén recibió una citación judicial. Una de las asociaciones implicadas en el proyecto había denunciado irregularidades en las cuentas. Aunque no se la acusaba directamente de apropiación indebida, sí se la consideraba responsable subsidiaria por haber prestado su imagen al proyecto. Esa noticia la hundió. «Yo solo quería ayudar», repetía una y otra vez en su círculo más cercano. Jesulín, al enterarse del escándalo, evitó pronunciarse públicamente, pero según algunos medios, habría expresado su preocupación por cómo podía afectar todo aquello a Andrea, que llevaba años intentando mantenerse al margen de los focos. Andrea, siempre discreta, habría llamado a su madre para pedirle calma. «Mamá, no entres al trapo», le habría dicho, según contaron fuentes cercanas. Pero Belén no sabe mantenerse callada cuando siente que la atacan. En un nuevo estallido televisivo, lanzó duras palabras contra quienes dudaban de su honorabilidad, asegurando que si alguien la había traicionado, esa persona no era otra que Toñi. «Yo no soy una ladrona», gritó con rabia contenida. «Y quien lo insinúe, que lo demuestre». Esa frase, pronunciada en prime time, marcó el punto de no retorno entre ambas. Toñi, herida y sorprendida por la virulencia del ataque, decidió entonces hablar. Lo hizo desde su programa, con serenidad, pero sin ocultar la tristeza. «Yo no voy a entrar en guerras mediáticas», comenzó diciendo. «Solo diré que hay cosas que me han dolido profundamente, sobre todo porque creía que tenía una amiga, y lo que tenía era una decepción». Su discurso fue un golpe directo, aunque sin nombres, y terminó con una frase que dejó a la audiencia helada. «Cuando se juega con la confianza, ya no hay vuelta atrás». Mientras tanto, los directivos de la cadena veían cómo el conflicto entre ambas impulsaba las audiencias. Los programas se llenaban de tertulias, los vídeos se viralizaban, y cada nuevo gesto o declaración se analizaba al milímetro. Pero detrás de las cámaras, la realidad era muy distinta. Belén, cansada, lloraba casi a diario. Había perdido el sueño, temía por la reputación de su hija y se sentía sola. Su marido, Miguel Marcos, la apoyaba, pero incluso él empezaba a preocuparse por el desgaste emocional que el tema le estaba provocando. «Tienes que parar», le decía. Pero ella insistía: «Si paro, gano yo, pero pierden ellos».
Y no les voy a dar ese gusto. Poco a poco, las pruebas fueron aclarando el panorama. Un informe pericial reveló que el dinero desaparecido no había sido transferido directamente a Belén, sino a una empresa subcontratada por la productora que gestionaba el proyecto. Aún así, su nombre había quedado manchado. Los titulares ya habían hecho su trabajo, y la palabra estafa había calado en la opinión pública. Belén exigió que se rectificaran las informaciones, pero la maquinaria mediática ya había avanzado demasiado. Toñi, por su parte, recibió el mismo informe y entendió que Belén no había actuado con mala fe. Sin embargo, la herida ya era profunda. No me engañó por dinero, pero sí me falló por orgullo, comentó en privado. Sabía que su amiga se había dejado llevar por el miedo y la impulsividad, pero no podía borrar todo lo que había dicho en televisión. Belén, al enterarse de que Toñi estaba dispuesta a perdonarla en privado, dudó. Quería llamarla, explicarle, llorar juntas como antes. Pero el orgullo, ese monstruo que tantas veces la había dominado, volvió a interponerse. El público seguía dividido. Algunos pedían una reconciliación, otros consideraban que era imposible volver atrás. En las redes, los mensajes se multiplicaban. Almohadilla Belén inocente y almohadilla apoyo Toñi eran tendencia constante. La prensa aprovechaba cada gesto, cada aparición, cada silencio. Cuando Belén fue vista en un restaurante de Paracuellos hablando con su representante, las especulaciones se dispararon. Decían que estaba preparando una demanda por difamación. Pero al final, no lo hizo. Quizá porque entendió que no ganaría nada con seguir removiendo el barro. Meses después, Belén concedió una entrevista más pausada, más madura. Había aprendido, a base de golpes, que no siempre la verdad se impone gritando. Me equivoqué en cómo gestioné las cosas, reconoció. Pero no soy ninguna estafadora. Solo quise hacer algo bueno, y todo se torció. Habló de Toñi, sin rencor. Le deseo lo mejor. La quise mucho, y la respeto. Ojalá algún día podamos hablar sin cámaras. Fue la primera vez que el público la vio vulnerable sin estar enfadada. La sinceridad con la que habló conmovió incluso a sus críticos más duros. En paralelo, Toñi también reflexionó sobre todo lo ocurrido. En una entrevista para un medio andaluz, dijo: «A veces, la televisión te obliga a mostrar fortaleza, pero por dentro estás rota. Lo que viví con Belén me dolió, pero también me enseñó a no idealizar a nadie. Todos tenemos luces y sombras». Sus palabras, aunque medidas, sonaron a cierre definitivo. Ambas sabían que su amistad no volvería a ser la misma, pero también que la historia había quedado grabada para siempre en la memoria del público. El escándalo se apagó con el tiempo, como casi todo en el mundo televisivo. Pero el daño emocional persistió. Belén, más discreta, centró su energía en su familia y su empresa de productos alimenticios. Andrea, feliz en su anonimato, respiró aliviada al ver que su nombre desaparecía de los titulares. Jesulín, desde su finca, evitó comentar el tema, aunque en su entorno se dijo que no le sorprendía lo ocurrido. Belén es pura pasión, y la pasión mal dirigida acaba explotando, habría dicho. Aún así, en el fondo, muchos sabían que aquella historia no había sido solo un malentendido económico. Había sido un choque de personalidades, de emociones y de heridas del pasado. Belén, acostumbrada a luchar sola contra todos, se sintió traicionada por alguien en quien confiaba. Toñi, acostumbrada a la lealtad y la serenidad, no pudo soportar la sensación de haber sido usada. La palabra estafa, aunque al final no tuviera base legal, quedó grabada como una cicatriz mediática difícil de borrar. La televisión, por supuesto, se encargó de mantener vivo el relato. Cada vez que alguna de las dos aparecía en un plató, las preguntas volvían. «¿Volverías a hablar con Belén?», le preguntaban a Toñi. «No tengo nada en contra de nadie», respondía ella, con esa sonrisa que esconde más de lo que muestra. «¿Le pedirías perdón a Toñi?», le decían a Belén. «Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Si me la encuentro, la saludaré». Y con eso bastaba para que las redes ardieran de nuevo. El tiempo, sin embargo, puso las cosas en su sitio. La investigación se cerró oficialmente sin responsabilidades penales. La justicia determinó que se trató de una gestión defectuosa, no de una estafa. Pero la prensa,
en su afán por el espectáculo, jamás rectificó con el mismo ruido con que difundió las acusaciones. Belén aprendió a vivir con eso, como tantas veces lo había hecho antes. Al fin y al cabo, había sobrevivido a separaciones, depresiones, guerras mediáticas y traiciones. «De todo se sale», dijo en una ocasión, mirando a cámara con la serenidad de quien ya ha pasado por demasiadas tormentas. Años después, en una gala benéfica en Sevilla, el destino quiso que ambas coincidieran de nuevo. Toñi estaba presentando el evento y Belén acudió como invitada. Cuando se cruzaron en el backstage, el silencio fue total. Se miraron unos segundos y bastó un simple hola para que el aire se cargara de emociones contenidas. No hubo abrazos ni reproches, pero sí una mirada que decía más que 1000 titulares. En ese instante, ambas comprendieron que no hacía falta remover el pasado. Habían sido amigas, habían sufrido, y cada una había seguido su camino. Aquel hola fue el punto final que el público no llegó a ver, pero que ambas necesitaban para cerrar el capítulo. Porque al final, detrás del ruido mediático, de las cámaras y de los titulares, quedaban dos mujeres que, en su intento de ayudar, acabaron enredadas en un torbellino de malentendidos, orgullo y dolor. Belén volvió a su vida, más tranquila, consciente de que su nombre siempre generará polémica, pero también sabiendo que, pase lo que pase, seguirá siendo la princesa del pueblo. Toñi, por su parte, continuó su carrera con la dignidad que siempre la ha caracterizado, confiando en que el tiempo borra incluso las heridas más profundas. Y aunque el público nunca sabrá del todo qué ocurrió realmente entre ellas, lo cierto es que aquella historia dejó una lección para todos. En el mundo de la televisión, donde todo se magnifica y las emociones se exponen como mercancía, la línea entre la verdad y la traición puede ser tan fina como un hilo de luz. Belén Esteban y Toñi Moreno lo aprendieron a su manera, y aunque la palabra estafa fue la que encendió el fuego, lo que realmente ardió fue la confianza entre dos mujeres que, por un tiempo, creyeron que eran invencibles. Belén Esteban y Toñi Moreno, dos de las figuras más queridas de la televisión española, pasaron de la amistad a la guerra abierta tras un supuesto escándalo que sacudió los platós y las redes, una presunta estafa solidaria en la que se mezclaron dinero, orgullo y una explosión emocional que acabó involucrando, sin querer, a Andrea Janeiro y Jesulín de Ubrique. Lo que empezó como un proyecto benéfico entre ambas se convirtió en un infierno mediático cuando parte de los fondos desapareció misteriosamente y los rumores apuntaron a Belén. Toñi, destrozada, se sintió traicionada. Belén, furiosa, explotó en directo entre lágrimas y gritos de mi hija no se habla». Las acusaciones cruzadas, los silencios tensos y los titulares incendiarios convirtieron la historia en un circo nacional. La palabra estafa quedó grabada en la memoria del público, aunque la justicia demostró más tarde que todo había sido un malentendido administrativo. Pero el daño estaba hecho, la amistad se rompió, las dos quedaron marcadas y el orgullo impidió cualquier reconciliación pública. Años después, un simple hola entre bastidores fue su silenciosa despedida. La lección fue clara. En el mundo del espectáculo, la traición más dolorosa no siempre viene del dinero, sino del corazón roto de quien confió demasiado.